Popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, jueves 19 de junio del 2025. Perdón, mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, y aquí son ya las 10 de la noche con 29 minutos. Les agradecemos que ustedes hayan tenido paciencia en esperar que este programa empezara, pero con la agenda apretada que tiene nuestro invitado, vale la pena. Ya les digo yo que va a valer la pena el conversatorio que vamos a tener. Pero antes de empezar, también nos va a saludar aquí por parte del Frente Intercontinental el compañero Rafael. Adelante, Rafa, un saludo. Gracias, Carlos. Y gracias también a todas las personas que se conectan, que siempre nos siguen, todos los conversatorios y todos los programas que tenemos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Y como les decimos, gracias pues, también por compartir, gracias por seguirnos, por preferirnos y espero que nos ayuden a compartir para que la información llegue a más gente. Gracias también al compañero invitado y bienvenido. Ya, muchas gracias, Rafael. Y por ahí tenemos ahí escondidito a Marvin, por si acaso lo necesitamos. ¿Vea? Está en la banca, como decimos, ¿vea? Oh, está en la banca, a ver si necesitamos cambio después, ¿no? El invitado que tenemos ahora es el compañero Víctor Suazo, ¿no? Al cual le agradecemos el tiempo que está dando porque sabemos que su agenda es muy apretada, pero que vale la pena en lo que vamos a conversar ahorita. Nos gustaría que le diera un saludo antes de empezar el conversatorio a toda la gente que ahorita nos está escuchando. Víctor, bienvenido nuevamente. Sí, gracias, Carlos. Realmente es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya teníamos varios días de que no teníamos un programa juntos. Pido las disculpas del caso, pero aquí estamos nuevamente con todas las ganas de hablar sobre la coyuntura nacional. Así que un saludo a todas las personas, amigos y amigas que están pendientes de esta transmisión y por supuesto ustedes, Rafael, Carlos y Marvin. Gracias, Víctor. Perdón, vamos a hablar sobre la coyuntura nacional del país. Le vamos a pedir a todos ustedes que si tienen algunas preguntas, pues las hagan por ahí, comentarios también, y con el debido respeto que se merece y que todo vaya también relacionado al tema que vamos a tocar en estos momentos. Les aconsejo que escuchen, ¿verdad? Para poder después compartir también, preguntar y al mismo tiempo comentar, ¿no? Porque de eso se trata, enriquecer la discusión, enriquecer el conversatorio para que entre todos nosotros vayamos buscando, digamos, entendiendo la realidad de nuestro país y si es posible buscarle la solución, ¿no? Porque de eso se trata. Así es que vamos a empezar con el compañero Víctor Suazo con lo que es coyuntura nacional. Suena bien fácil, un par de palabritas, pero esto conlleva mucho de por sí adelante. Sabemos que hay términos generales, pero también hay algunas cosas que son específicas, pues, que han pasado últimamente, ¿no? Así es que veremos cómo tú enfrentas, digamos, este tema de la coyuntura nacional. Sí, bueno, dentro de lo que ha pasado en los últimos días en El Salvador, creo que un punto que es muy importante destacar es la captura ilegal de la abogada anticorrupción Ruth López. Y no solamente de ella, también incluso del otro abogado, Enrique Anaya, que se dio en los últimos días con un proceso totalmente viciado. ¿Por qué es importante destacar esto? Bueno, hay varias razones. Primero, creo que queda claro
la manipulación que existe por parte de Bukele de todo el sistema judicial y que se ha vuelto un arma política por parte de la dictadura para perseguir a todo aquel que piense distinto o todo aquel que simple y sencillamente sea incómodo para este régimen dictatorial. Ruth López era abogada de la ONG Cristosal y se encargaba concretamente de investigar y denunciar casos de corrupción. Tanto es así que no solamente se quedaba en la mera denuncia, digamos, hacerlo saber a la gente lo que estaba sucediendo por parte del gobierno, las irregularidades y la corrupción, sino que muy valientemente la abogada Ruth López iba a la fiscalía y presentaba, documentaba, denunciaba con nombre y apellido quiénes eran las personas a las que la fiscalía debía investigar. Claro, la fiscalía también es parte de ese régimen que controla a Bukele. El fiscal es un títere de Bukele. Sin embargo, el hecho de ir y exigir a las autoridades que haga esa investigación ponía, digamos, en una situación comprometedora a las autoridades porque quedaban en evidencia, pues, de que a pesar de que se les mostraban las pruebas, no investigaban, porque no era algo que era del interés de la dictadura. Y de esa forma también se van agotando las instancias nacionales y eventualmente se puede acudir a instancias internacionales. Esa era la importancia del trabajo que estaba haciendo ella. Y uno de los casos emblemáticos a los cuales ella presentó es toda la corrupción que hubo involucrada por parte del gobierno durante la pandemia. Y yo creo que no, bueno, no creo, estoy seguro de que este gobierno desde de, comparándolo con todos los gobiernos desde los acuerdos de paz, es el gobierno más corrupto que ha habido. No podría decir anteriormente, pues, en las dictaduras que habían antes de los acuerdos de paz. Eh, Pero en estos gobiernos, o sea, de lo que puedo hablar, yo tengo 41 años, de lo que puedo hablar, pues, de estos últimos gobiernos después de los acuerdos de paz, sin lugar a dudas, el gobierno de Bukele ha sido el más corrupto y no tiene ningún control. Todo eso lo denunció Ruth López. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que hubo un reparto de $300? Quedó eso demostrado con una auditoría de la Corte de Cuentas de que habían como 100.000 personas, imagínense, 100.000 personas, de que no había registro de que a quienes les habían entregado ese bono. Y con una auditoría de la Corte de Cuentas. Aún así, con auditoría de la Corte de Cuentas, la Fiscalía no investigó nada. Bueno, la Fiscalía de Bukele. La Fiscalía anterior sí estaba llevando unas investigaciones, pero recuerdan que cuando la fiscalía iba a los ministerios, si ellos siempre cerraban las puertas, llevaban a la policía y trataban de impedir los allanamientos. Incluso recuerdo que cuando se estaba allanando el Ministerio de Salud, que es el ministerio emblemático de la corrupción, tanto que después se tuvo que aprobar la ley Alaví, que básicamente garantizaba la impunidad de esa corrupción, retroactivamente eso es ilegal, totalmente ilegal, pero bueno, así lo aprobaron. Estaba que fue diputado y que ahora es alcalde en Santa Ana, Jorge Castro, tratando de impedir los allanamientos de la fiscalía. Entonces todo eso lo denunció Ruth López. Ese bono al final se supo que había ido a parar a manos de los pandilleros, con los cuales Bukele tenía pacto en ese entonces. Creo que de la sociedad a todos nos interesa que se investigue la corrupción.
Pero eso obviamente a la dictadura no le pareció bien y no le pareció conveniente que se siguiera con esa presión y que se llegara a instancias internacionales, y por eso ordenó a la fiscalía y al órgano judicial que avalaran este proceso viciado, pues este proceso ilegal. ¿Por qué digo que este proceso es ilegal, la captura de Ruth López? Primero, a ella se le aplicó el régimen de excepción, cuando el régimen de excepción, según los decretos, solamente aplica para casos relativos a los pandilleros. Pero a Ruth López, que se la llevaron presa con engaños, inicialmente le dijeron de que era por el delito de peculado. ¿Qué es el delito de peculado? Es cuando una persona, en función del cargo público que ostenta, desvía fondos públicos para beneficio personal. Es decir, toma fondos públicos y los desvía o los desvía para otra persona, pero siempre bajo su interés, ¿no? Entonces, eso quería decir, en otras palabras, que cuando Ruth López estuvo en la función pública, concretamente en el Tribunal Supremo Electoral, ella tomó fondos públicos y lo llevó a su patrimonio, pues, o los desvió. Pero resulta que Ruth López en ningún momento ella tuvo a disposición fondos públicos. Ella fue una mera asesora, una empleada pública, no una funcionaria pública, y nunca hizo administración de fondos públicos, nunca dispuso de fondos públicos. Entonces, el hecho de denunciarla, de acusarla de peculado, implicaba no solamente demostrar de que Ruth López había tenido acceso y la disposición de fondos públicos, sino que había un faltante, determinar que había un faltante en las arcas públicas. Pero eso, ¿cómo se puede demostrar? Sí, hasta la fecha no hay ninguna auditoría de la Corte de Cuentas que diga que hay un faltante en el Tribunal Supremo Electoral, y mucho menos que ese faltante sea responsabilidad de Ruth López, porque ni siquiera era facultad de ella manejar fondos públicos. Entonces, ahí quedaba la estrategia de la dictadura, era primero achacarle un supuesto delito de corrupción para que se manejara en todas sus redes de troles, toda su red de desinformación y manipulación. Posteriormente, se supo de que la acusación era por enriquecimiento ilícito, y eso no es casualidad. Y por cierto, la acusación la hicieron después del plazo que establece la ley y la Constitución, que son 72 horas. Lo vinieron a hacer ya como pasadas las 2 semanas. O sea, totalmente ilegal. Y en la audiencia inicial viene la fiscalía y dice que es enriquecimiento ilícito, pero no solamente eso. Dice, solicita además que el proceso se llevara con reserva total. ¿Por qué la fiscalía vendría a pedir reserva total en ese caso? Ojo, la reserva total usualmente son los imputados quienes la solicitan. Pero en este caso, Ruth López hizo todo lo contrario. Ella exigió un juicio público, que es la norma. Pero la fiscalía pidió reserva total. ¿Por qué pidió reserva total? ¿No es acaso a la dictadura que supuestamente a ellos les interesa exponer la corrupción? Si el interés es exponer la corrupción, pues que lo hagan lo más público que se pueda. Pero no, piden reserva total. Y qué casualidad, cuando vemos los otros casos que nosotros hemos denunciado como persecución política, la fiscalía también pide reserva total. Esa es una muestra inequívoca de
que son casos montados. El caso de Atilio, el caso de Pepe, son acusaciones absurdas, pero claro, ponen reserva total para que los detalles de una acusación falsa no se den a conocer a la población. Y de esa forma, la única información que va saliendo del juicio es lo que el gobierno, perdón, la dictadura transmite a través de sus medios de desinformación, para que no quede en evidencia ante la población lo que está pasando en esos juicios, que son acusaciones falsas, que no tienen pruebas y que por eso no han condenado a nadie de ellos. El enriquecimiento ilícito es una figura que se ha estado utilizando permanentemente en los casos en varios casos. El enriquecimiento ilícito está relacionado a una ley que es antiquísima. Es una ley, yo creo que todavía estaba Gerardo Barrios cuando se emitió esa ley. La ley contra enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, y es donde se le da nacimiento a la sección de probidad. Y miren, esa ley que no se ha reformado integralmente desde ese entonces, es una ley que no establece mayor procedimiento, que no sigue unas reglas acorde a la Constitución que tenemos actualmente. Y eso permite bastante arbitrariedad por parte del órgano judicial, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la sección de probidad, y se presta para que se utilice en la persecución política. Y eso lo hemos visto en varios casos. La sección de probidad no juzga, en estos casos de enriquecimiento ilícito, no demuestran de que se haya sustraído fondos públicos, sino que se trata en presunciones. Es decir, si una persona que haya administrado fondos públicos, que no es el caso de Ruth, sí, pero aún así la están acusando por eso, una persona que haya administrado fondos públicos haya tenido un incremento en su patrimonio personal y familiar más allá de los ingresos que legalmente se le pueden comprobar. Entonces, si tiene más ingresos de de los que legalmente obtiene, por ejemplo, si es una persona que netamente tiene su ingreso por salario y su salario es, por decir algo, $3,000 mensuales, pero sus ingresos, su patrimonio equivale a que tuviera un ingreso de $10,000 mensuales. ¿Por qué? Si el salario solamente es de 3,000, ¿de dónde salió ese otro dinero? Eso es a lo que se refiere a enriquecimiento ilícito. Es una presunción. No es que se demuestre de que haya sustraído fondos públicos. Sin embargo, el procedimiento para determinar si una persona tiene más ingresos de los que debería es lo que permite la arbitrariedad en estos casos. Por ejemplo, la sección de probidad pide que las personas demuestren sus ingresos, ¿no? Y cuando estas personas llevan los recibos, llevan las pruebas de sus ingresos legalmente obtenidos, la sección de probidad, sin seguir mayor procedimiento, viene y dice, no, este sí, este no, este sí, y dice que no por razones totalmente absurdas. Niega recibir las pruebas por razones totalmente absurdas. Y no hay un proceso que permita recurrir esas decisiones arbitrarias. Entonces, al final, si una persona tiene ingresos legales, pero la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia arbitrariamente decide no aceptar esas pruebas, entonces siempre
el ingreso va a ser mayor de lo que legalmente se supone que se supone que tiene, porque no le aceptan todas las pruebas de su ingreso, del ingreso legal que tiene. Y por eso es que es el delito que siempre se está utilizando en los casos de persecución política. No solamente se ha dado en el caso de Ruth, sino que lo hemos visto en el caso de otros compañeros que anteriormente han ocupado cargos de administración de fondos públicos. Pero en el caso de Ruth es totalmente absurdo porque ni siquiera fue una funcionaria pública. Queda en mayor evidencia la manipulación de parte de la dictadura sobre el órgano judicial y la instrumentalización de esta para la persecución de disidentes. Recientemente vimos también otra noticia en la que se comprueba que el anterior secretario jurídico de la presidencia, el señor Conan Castro, le daba órdenes directas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que evitaran la extradición de pandilleros, de líderes pandilleros con los que estaba pactando Nayib Bukele, que los protegiera, que negara la extradición hacia los Estados Unidos. Entonces, queda totalmente demostrado de que primero, que la Corte Suprema de Justicia no es una corte que sea independiente, que sea autónoma y por ende ejerza su rol constitucional, que es el de controlar la legalidad, sino que al contrario recibe órdenes directas de Casa Presidencial para cometer ilegalidades. O sea, es todo lo contrario. El deber ser de la Corte Suprema de Justicia es controlar la legalidad. Y el mandato constitucional es que sea independiente. Pero ellos lo que hacen es recibir órdenes directas de Casa Presidencial para garantizar la ilegalidad. Eso es lo que tenemos ahora. Y por supuesto ahí también entra el fiscal general de la República. Ahora, si hay alguna persona que duda todavía de que esto no es una dictadura o no, ya es hora de abrir los ojos. Ya pasaron 6 años. Y no solamente es el hecho de la persecución política, la manipulación de la verdad, el hecho de la ilegalidad, sino que todo esto permite además una corrupción que no tiene precedentes, pues, en la historia moderna de El Salvador, después de los acuerdos de paz. Esta es una dictadura, indiscutiblemente. Pero estas últimas capturas de Ruth López y de este otro abogado, Enrique Anaya, creo que debe dejar clara a la población de que esto ya no trasciende, o sea, se restringe únicamente a partidos políticos. Las personas piensan de que, no, o sea, a esas personas, pues sí, porque están metidas en política, las persiguen. Esto trasciende los partidos políticos. Cualquier ciudadano que simple y sencillamente exprese su opinión es objeto de la persecución política de este régimen. No es que si usted es del FMLN o si usted es de Arena o de otro partido, no. Esto va más allá, esto es para cualquier ciudadano. Y poco a poco esto se va a ir recrudeciendo más, porque la situación en la que se encuentra actualmente el gobierno es realmente crítica. Y aquí voy a entrar a otro tema. Ulti- la- l- una de las últimas noticias que se dio también es la aprobación de una nueva ley de responsabilidad fiscal, que es uno de los compromisos que adquirió la dictadura con el Fondo Monetario Internacional, que se vio obligada la dictadura a pactar con el Fondo Monetario Internacional.
¿Por qué? Porque durante el primer periodo de Bukele, al tener totalmente control de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, empezó a endeudarse sin ningún control, sin cumplir los procedimientos constitucionales. Y aprobaban, ni siquiera discutían, pues, o sea, levantaban la mano, los diputados, estoy seguro de que ni siquiera tienen la certeza de cuánta es la cantidad de deuda que han aprobado, pues, durante todo este tiempo. Y esa cantidad de dinero lo utilizaron en el primer periodo, gran parte pues, lo desviaron, ¿no? Se lo robaron. Pero otra gran parte también sirvió para montar todo este engranaje comunicacional de manipulación, de desinformación, de propaganda, que muestran una realidad alterna a lo que realmente están viviendo los salvadoreños y salvadoreñas, para montar campañas de falsedades, no solamente en El Salvador, sino que también en el ámbito internacional. Incluso en los Estados Unidos, cuando las personas hablan con personas de otras nacionalidades, incluso esas personas han sido objeto de esas campañas de desinformación. Muestra de que es una cantidad considerable de dinero que se está gastando en eso. Entonces, eso le sirvió a Bukele, utilizó todos los recursos posibles que pudo durante el primer periodo para garantizar su reelección inconstitucional. Pero ahora que ya está en un segundo periodo inconstitucional, ya no tiene plata. Ya el dinero se acabó. Lo que poco a poco estaba manteniendo a flote el gobierno era lo que se están sacando de las pensiones, que eso viene siendo un impuesto escondido, que lo están haciendo pagar a los cotizantes. Y ahora resulta que van, como no, pues sí, ya no tienen plata. Entonces viene el Fondo Monetario y les dice, miren, yo les puedo dar un salvataje, pero deben tomar estas medidas. Y esas medidas deben estar contempladas en ley. Que dicho sea de paso, ya existía una ley de responsabilidad fiscal, pero una de las cosas, de las primeras cosas que hizo la dictadura al tener control de la Asamblea Legislativa fue eliminar esa ley. Si la dictadura hubiera cumplido esa ley, no estaríamos en esta situación crítica de las finanzas públicas. Pero dentro de esas condiciones, por ejemplo, si nosotros estamos, bueno, y toda la población está escandalizada, pues, por la falta de medicamentos en los hospitales, el cierre de clínicas comunales, de los famosos ecos que atendían a las mamás embarazadas, ¿no? En los lugares más recónditos del país, todo eso se está eliminando. No hay medicamentos. Se habla incluso de la fusión del Seguro Social con el Ministerio con la red pública del Ministerio de Salud, despidos masivos. Y aún así, con esos recortes no ha sido suficiente. Lo mismo pasa con educación, donde están cerrando escuelas. Y son varias escuelas. Y las pocas que quedan están en condiciones totalmente deplorables. Anteriormente, la dictadura nos había dicho que iba a construir, yo ya ni sé, ya hasta perdí la cuenta cuántas veces han prometido que iban a construir una escuela diaria, después de que iban a hacer 5.000 escuelas, después de que iban a hacer, salió el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, que por cierto está preso, porque se peleó pues con Bukele. Como ahí para robar, tienen que pedirle permiso a Bukele y tal vez robó sin permiso, ¿verdad? Pero el único proyecto estratégico fue enriquecerse él, ¿verdad? Él prometió hacer unas escuelas que iban a ser hexagonales y no sé qué otras cosas. Y lo último fue que salió Bukele que ahora iban a hacer 2 escuelas por día.
Pues resulta que habían publicado una página web en la que se podía supuestamente corroborar el proceso de ese programa y ya dejaron de publicarlo, porque nuevamente, como ya había sucedido en el pasado, no lo están cumpliendo. Entonces, ese recorte en salud, ese recorte en educación, ese recorte en el Ministerio de Medio Ambiente, ese recorte que ha habido en gran cantidad de carteras del Estado, aún así no ha sido suficiente. Y con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que la dictadura se vio en las cuerdas, pues para aceptarlo, resulta que se comprometen por ley a continuar los despidos masivos. Pero no solamente eso. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige también otra reforma al sistema de pensiones. Y por eso es que yo digo que esos fondos que ha estado saqueando la dictadura del fondo de pensiones es un impuesto escondido. Porque ahora resulta que con la reforma de pensiones, los beneficios que por ley ya estaban definidos para los futuros pensionados ya van a cambiar. Porque el dinero ya se gastó. Ese dinero ya no está ahí. Y el gobierno simple y sencillamente no tiene condiciones para restablecer ese dinero, pues. Ya, no hay, no hay dinero. Se esfumó. Tan siquiera que yo pudiera decir, ok, vaya, se gastaron todo este dinero, pero las escuelas ahí están, los hospitales ahí están, pero no. Al contrario, el único hospital, porque ese hospital que construyeron, que las paredes que levantaron ahí sobre Cifco, eso no es hospital y no está funcionando como tal. El único hospital que han, bueno, y que no lo han terminado, por cierto, es el Hospital Rosales. Y dicho sea de paso, cuando llegó este gobierno, el préstamo ya estaba. El préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica ya estaba aprobado, ya estaba el diseño, ya estaba el plan. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Eso fue alguno de los fondos que utilizaron durante la pandemia y que Ruth López denunció que se habían robado. Y como se robaron el pisto, nunca empezaba la bendita construcción del Hospital Rosales. Esa es la razón del retraso, porque se habían gastado el dinero y no lo querían decir. Incluso llegó Bukele con total desfachatez a decir de que no sabía dónde estaba ese dinero. ¿Ustedes creen realmente de que un presidente de la República, teniendo toda la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, trabajando con la Corte de Cuentas, no puede definir dónde están los fondos públicos? Y sobre todo de un préstamo que no están bajo la custodia del gobierno, sino que están bajo la custodia del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero que ellos solicitaron desembolsos y se lo gastaron en otra cosa. Entonces, se tuvo que hacer otro préstamo para construir el Hospital Rosales. Y dicho sea de paso, el hospital que están construyendo actualmente no es un hospital de tercer nivel como el que se tenía planificado en la última administración de la doctora Violeta Mengíbar, sino que están construyendo un hospital de menor categoría y oficinas administrativas. Entonces, a los salvadoreños nos va a tocar pagar dos veces el préstamo. Uno, el préstamo que se robaron. Dos, el préstamo de la construcción. Y aún así no vamos a tener un hospital de tercer nivel. Esa es la situación que tenemos. El país endeudado, sin infraestructura, la economía cada vez más crítica, ha aumentado la pobreza extrema, la infraestructura escolar abandonada, el sistema de salud está en crisis.
despidos masivos, y aún así, esto no ha terminado, sino que por ley nos consta, pues, ahí está por ley, los recortes van a continuar. Los despidos masivos van a continuar. Ahí están en la ley. Vayan y lean el artículo 7 de esa ley de responsabilidad fiscal. Ley de sostenibilidad fiscal le pusieron. Responsabilidad fiscal era la anterior. Y entonces, si esta dictadura ya no tiene dinero, obviamente el malestar en la población va a ir aumentando, aumentando y aumentando. Y en ese contexto, personas valientes como Ruth López son muy, muy peligrosas, porque son las personas que van, dan la cara y ponen las denuncias en las instituciones correspondientes. Y cuando éstas no actúan, van a instancias internacionales. Ya. Entonces, estas capturas van a continuar. Claro, no, porque también además de las capturas que has mencionado, pues yo quería recordar también, digamos, que han tenido que salir al exilio Ivania Cruz, Rudy Joya, ¿verdad? Y también la captura de Fidel Zavala, que no tienen nada que ver, digamos, con funcionarios, son gente que ha trabajado por los derechos humanos, ¿no? Más los ambientalistas presos, ¿no? Que no tienen nada que ver con los funcionarios, ¿no? Y también, como mencionaste a Violeta Mengíbar, que tenía ese proyecto de la construcción, resulta que a ella la están acusando cuando los que se han robado los millones de la construcción del hospital fueron ellos, ¿no? Entonces, ese contexto yo te lo traigo esto porque fíjate que un tal Marvin por aquí escribe también una pregunta para Víctor, si los funcionarios de este gobierno ilegal de Bukele prácticamente ninguno ha presentado su carta de declaración patrimonial, ¿con qué moral pretenden juzgar a otros? Exacto. ¿Sabías que antes de la dictadura de Bukele, todas las declaraciones de probidad eran públicas? Todo funcionario, absolutamente todo funcionario que haya manejado fondos públicos o que sean funcionarios de elección popular, estaban, obligados a declarar su patrimonio y que esta declaración fuera de acceso a toda la población. Fue así que nos dimos cuenta, por ejemplo, que Bukele, antes de ser presidente, cuando era alcalde, reportó un patrimonio mayor a su ingreso. Y vino la sección de probidad, que en aquel entonces no era controlada por Bukele, la sección de probidad. Y dijo, miren, aquí hay un ingreso mayor al que legalmente le corresponde a este señor. Y le mandó a preguntar a Bukele de qué se trataba. Vino Bukele y dijo de que había sido un regalo. Un regalo, pues, porque Bukele no ha sido millonario. Su papá era millonario. Que su papá millonario le había regalado, ¿no? Entonces, pues dijo la sección de probidad, mire, si eso es así, como dice este señor, entonces aquí deberían de investigar a este señor por em, evasión de impuestos. Porque no había pagado, ok, o sea, perfecto, tuvo ese ingreso, ok, pero ¿y por qué no pagó impuestos? Pero la investigación que se estaba llevando a cabo, pues terminó cuando Bukele se tomó la fiscalía y ya no lo están investigando por evasión de impuestos. Pero no solamente eso, no, hablando de enriquecimiento ilícito, ¿cuánto ha aumentado el patrimonio de la familia de Bukele? Eso nos dimos cuenta de lo que acabo de contar porque en aquel entonces eran públicas las declaraciones de patrimonio. Ahora Bukele las mandó a que fueran secreto. Todo eso está bajo reserva. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? El miedo es que lo que hemos visto en los reportajes, ¿verdad? Que han comprado ranchos de playa, fincas cafetaleras y fincas grandes, y no una, varias, y cualquier tipo de inmuebles, que han estado comprando inmuebles en el centro histórico y que casualmente, de una vez adquiridas, Bukele
ordena a sus títeres legislativos a que aprueben exenciones fiscales. Miren, eso es corrupción. Aquí y en China, cualquier lugar, eso es corrupción. Y entonces ahí hay enriquecimiento ilícito. Entonces ahí apliquen esa ley. Señor fiscal, ahí mire, ahí hay enriquecimiento ilícito y es evidente, es evidente, porque la familia de Bukele, toda su parentela, ha multiplicado por 10 su patrimonio. Casualmente cuando el baboso es presidente, ¿verdad? Ahí hay enriquecimiento ilícito. Pero mientras no tengamos instituciones libres, independientes, profesionales, pues esta situación no va a cambiar. Pero ojo, estas son cosas que en otras latitudes están llamando mucho la atención. Y hace poco, por cierto, no sé si ustedes vieron la noticia de que en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos están investigando todo esto, lo que hemos mencionado, todo. La captura de Ruth López, el pacto de Bukele con los pandilleros, las órdenes que le dan Casa Presidencial a la Corte Suprema de Justicia de proteger de la extradición hacia los Estados Unidos a los líderes pandilleros. Todo eso ya está en el ojo público. También recientemente salió la noticia de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está revisando el caso concreto de los venezolanos que recibió Bukele y que los tiene presos a pesar de que no hay condena. Si ellos tienen pues a mí el acuerdo que haya tenido con la administración de Trump, no lo sé. No sé, la están escondiendo, ¿no? Pero lo que sí estoy claro es que no tienen condena ni en los Estados Unidos ni en El Salvador. Y entonces se puede tener presa a una persona sin condena y que tampoco tienen ni proceso, ¿verdad? Ni proceso ni condena. Y los tiene preso Bukele. Entonces, una pregunta, ¿cuánto tiempo los va a tener preso Bukele? ¿Eso quién lo establece? O cuando se le dé la gana. Por eso ya la ONU considera a estas personas como desaparecidos. Y queda más evidentemente demostrado en el plan internacional lo que es el régimen de excepción y lo que han estado sufriendo los salvadoreños durante todo este tiempo. Lo que están sufriendo esos venezolanos lo han estado sufriendo los salvadoreños, que simple y sencillamente los meten a la cárcel sin haber cometido crimen alguno. Y ahí están presos. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, porque no tienen ni proceso ni tienen condena. Están prácticamente desaparecidos. Y ojo, yo no estoy hablando de los pandilleros, porque los pandilleros que están en el SECOT son los que se habían condenado anteriormente a la dictadura de Bukele. Los líderes pandilleros que están en el SECOT son los que se condenaron anteriormente y que algunos los liberó Bukele. No son líderes pandilleros que haya detenido Bukele. No, esos fueron detenidos anteriormente y eso sí tienen condena. Sino que las otras personas, me estoy refiriendo de las personas en las que no tienen vínculos con pandillas y que están detenidas arbitrariamente. Y en algunos casos tratan de simular un proceso, pero realmente lo que les están aplicando es el régimen de excepción. Tratan de simular con con los ambientalistas. Se lo llevaron por régimen de excepción. A Ruth López por régimen de excepción. A Enrique Naya por régimen de excepción. Después se inventan procesos, pero ya con el proceso totalmente viciado, ¿verdad? Entonces, vemos que
En el Senado no solamente está el Comité de Relaciones Exteriores investigando la detención ilegal de Ruth López, sino que incluso se ha llegado al extremo de que algunos senadores han presentado un proyecto de ley en el Senado para sancionar no solamente a Bukele, sino que básicamente a casi que todo el gabinete de Bukele. Y ahí es realmente grotesco la forma en la que se ha estado manejando las relaciones internacionales con los Estados Unidos. Y sobre todo en este contexto que hay, ¿verdad? De la persecución a los migrantes en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el rol del gobierno salvadoreño? ¿A quién creen ustedes que le compete velar por los derechos de los salvadoreños en el exterior? Al gobierno, ¿verdad? Y concretamente a los consulados y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pregunto yo, ¿qué está haciendo en los consulados y qué está haciendo la ministra de Relaciones Exteriores? Y yo no sé si está viva todavía. ¿Se habrá muerto o qué? Porque yo, ¿dónde está? Están ocultando la muerte de la señora. A saber, esa señora no sé, a Milena, a Milena por lo menos la ven ahí en las fiestas tomándose los tequilas, ¿verdad? Pero a la señora ministra de Relaciones Exteriores, yo desconozco cuál haya sido el paradero de esa señora. Ojalá esté viva todavía. Pero lo que estamos viendo por parte del consulado es tratando de agradar a la administración actual, ha tirado por la borda años y años de relaciones cordiales con un país como los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el gobierno anterior de Salvador, miren cuánto no se dijo por parte de los ahora financistas de Nuevas Ideas, ¿verdad? Antes financistas de Arena, decían de que el hecho de que el presidente de El Salvador sea un excomandante guerrillero, las relaciones con los Estados Unidos se ponían en riesgo. ¿Saben qué? En el gobierno de El Salvador fue cuando mayor cooperación de los Estados Unidos hubo en la historia de El Salvador. Y ahora viene este imbécil de Nayib Bukele y las relaciones exteriores las tira por la borda, porque se debe de entender que es una relación de Estado a Estado, no de partido político a partido político. Y viene Bukele y define su relación únicamente con un partido político, no con visión de Estado. Y tratando de agradar a un partido político y concretamente a cierta persona, a cierto personaje, trata de hacer concesiones, como esto es lo que vimos en el SECOT de los venezolanos, facilitando los datos personales de los salvadoreños que residen en los Estados Unidos, facilitando la deportación de salvadoreños, omitiendo su obligación de velar por los derechos de los salvadoreños y a la vez con los demócratas atacándolos con tal de mantener su relación no con el Estado estadounidense, sino que con un partido político. ¿Qué es lo que pasa? En los Estados Unidos, eventualmente, no sé cuándo, pues, pero generalmente hay cambios tanto en el gobierno, en el ejecutivo, como en el Congreso. Eventualmente, cuando los demócratas lleguen a tener mayoría en el Congreso, ahí está ya ese proceso, esa propuesta de ley para sancionar a todo el gobierno. Y sí, yo quiero, por supuesto, que esos corruptos, violadores de los derechos humanos, paguen por todos sus delitos. Pero también hay que tener claro de que
las relaciones con los Estados Unidos ya no van a ser iguales. Y eso a la larga a quienes va a afectar principalmente son a los salvadoreños que residen en ese país, en los Estados Unidos. Entonces es algo que ya hago un llamado a todas las personas residentes en los Estados Unidos que realmente velen por sus intereses y que esta dictadura los está afectando. Qué bonito es, por supuesto, esa propaganda que nosotros vemos, ¿verdad? En redes sociales, en YouTube, de que el gobierno que vende, ¿verdad? Que hay un milagro económico y todo eso. Eso es falso. Eso es falso. Y hay gente que se lo cree, pues estaba viendo la noticia ahí que es un pobre señor, desconozco quién sea, había anunciado con bombos y platillos que su dinero, pues, que había ahorrado en los Estados Unidos de tantos años de trabajo, se lo llevó a El Salvador, creyendo todas pues, la propaganda, ¿no? Y se puso a construir ahí un proyecto en el Departamento de la Unión, creyendo en toda la propaganda, pues. Y yo sí le pido a los salvadoreños que en la medida de lo posible inviertan en El Salvador, pero que inviertan con información, información veraz. Pero vienen unos, le creen a lo que dice el gobierno y van a poner plata así a lo bruto y resulta que pues terminan perdiendo su dinero y ahora están rematando esa construcción que hicieron ahí. Y así han habido muchos casos. Miren, lo que estamos viendo ahora es que este gobierno lo que está ayudando es que deporten a la gente, pues a los salvadoreños. Y el hecho de que el gobierno también en El Salvador mantenga una dictadura, que esté haciendo esta persecución política, que está siendo objeto de investigación por los Estados Unidos, eso no le beneficia a usted, salvadoreño que reside en los Estados Unidos, no le beneficia a usted. A usted lo que le beneficia es que se respeten las leyes en El Salvador y que el gobierno cumpla su función, su obligación de defender sus derechos, no importa en el país que usted resida. Eso es lo que le interesa a usted. Y si en El Salvador hay respeto a las leyes, hay seguridad jurídica, ahí sí, mire, hay condiciones ideales para la inversión. Pero en este momento creo que todos los salvadoreños que en su momento apoyaron a Bukele ya tienen que ir abriendo los ojos y tienen que ver de que los han utilizado y que les han mentido varias veces. Y así como en su momento Bukele salía maldiciendo a aquellas personas que habían tenido pactos con pandillas, cuando justamente en ese momento él tenía un pacto con las pandillas, es para que ustedes se den cuenta de lo cínico que es este sinvergüenza para mentirles descaradamente. Y así como les mintió esa vez, les ha mentido continuamente. Ha sido una constante, ha sido, digamos, siempre ha sido ¿cómo se dice? Una forma de gobernar. Es gobernar sobre la mentira que ha estado haciendo. Mira, no sé, Rafael, pues iba a tener un comentario, una pregunta, pero sí me gustaría también que abordaras un poquito, porque ya el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a quedar pendiente con el otro tema que son las encuestas, pero hay que abordar cómo está, digamos, el tema de la militarización, pues, ¿verdad? Como el papel que está jugando el ejército, la policía y todo eso. Fíjate que qué bueno que sacas ese tema, porque cuando yo hablaba anteriormente de todo lo que ha ido recortando Bukele, educación, salud, medio ambiente, protección social, que el presupuesto de Ciudad Mujer, que bueno, básicamente todos los programas sociales los eliminó. Curiosamente, todas las carteras, casi todas las carteras bajaron su presupuesto, excepto propaganda, la partida secreta que, miren, si hay alguien que cree que Bukele eliminó la partida secreta, les mintieron. Ahí está. Y al contrario de eliminarla,
la triplicó. No, ya ni la triplicó, eso es 10 veces más la partida secreta. Y el gasto militar. Ni siquiera la Policía Nacional Civil. Gasto militar. Y recuerden, la función de los militares no es la seguridad pública. La obligación de los militares es, claro, según lo que dice la Constitución, es proteger la soberanía nacional, el territorio nacional, no la seguridad pública. ¿Por qué Bukele no aumenta el presupuesto a la Policía Nacional Civil si la excusa es la seguridad pública, ¿no? ¿Por qué no le aumenta el presupuesto a la policía en vez de a los militares? Porque miren, para tener una dictadura se necesita tener a un ejército que le tire balas al pueblo. Y ese presupuesto sirve además para mantener la lealtad de los altos cargos militares. Y miren que la Constitución al ejército le exigen de que mantenga el orden constitucional. Y el orden constitucional ya fue roto en El Salvador. Desde el primer día en el que Bukele anunció que se iba a candidatear como presidente por segunda ocasión consecutiva, ahí se rompió el orden constitucional. Si de verdad tuviéramos militares éticos que cumplen la Constitución, cumplen su mandato constitucional, los militares deberían ser los encargados de sacar del pelo a ese dictador. Pero como el dinero les está llegando, ¿verdad? A arcas abiertas y tiene una particularidad, el ejército, el Ministerio de Defensa. Por su naturaleza de defensa, ellos, la información pública en cuanto al gasto, no es como el gasto, por ejemplo, en educación, en salud, que se tiene que ir detallando y ser transparentes, sino que eso es reservado. El gasto en el ejército es reservado y eso se presta, por supuesto, a corrupción. Y entonces, si tú tienes altos cargos militares que no le son leales a la Constitución, sino que más bien le son leales al dinero, pues tienes lo que tenemos ahora, una dictadura que va aumentando el gasto militar porque no se quiere ir del poder. Porque el día que se vaya del poder, Nayib Bukele, lo está investigando la ONU, el Senado de los Estados Unidos, la Comisión, el Comité de Relaciones Exteriores lo está investigando. Ya hay una ley para sancionarlo, además de las leyes que ya existen, como la ley Matinsky, la lista Engel, la Corte Penal Internacional, de la cual es suscriptora El Salvador, y las leyes que existen en El Salvador, si es que se llegan a cumplir, ¿verdad? Bukele va preso. Y todo lo que estamos viendo en el que ni siquiera sus diputados les dan permiso de hablar. Ya no se han fijado que en las redes sociales es bien poco. Ya les dijeron cállense. Nadie, casi que nadie puede hablar, pues. Y que se reservó el derecho Bukele de poder reformar la Constitución de manera express. Todavía no lo han hecho porque están buscando el momento ideal para anunciar que de repente ya la Constitución va a avalar que se reelija cuando se le dé la gana, pues. E incluso la posibilidad de que, porque esta dictadura, para que sea viable, debe mantener
la mayoría absoluta ahí en la Asamblea Legislativa, es muy probable que salgan después de que esta actual legislatura extienda su periodo, después de una reforma constitucional. Esa es la razón por la que están aumentando el gasto militar. Porque si hay alguien que todavía piensa de que en El Salvador no hay una dictadura, espérense todavía que falta más. Falta descontento de la población porque las condiciones de vida están empeorando, porque la economía está empeorando, por la persecución política, ya el gobierno no tiene dinero y vienen estas reformas constitucionales, que es previsible, pues. Entonces, la dictadura necesita un ejército que no cumpla su rol constitucional y que esté dispuesta a tirarle balas a la población. Eso es lo que te puedo decir del gasto militar, del gasto militar, Carlos. Excelente, Rafa. Me parece, o sea, la información está súper, súper buena. Creo que a toda la gente que ha estado conectado, está conectando, que van a ver el programa después, les va a gustar mucho. Hay mucha información que circula, pero que la gente como que no le pone atención. Por ejemplo, lo que es la corrupción, o la gente se le olvida bien, bien rápido, olvida todo lo que ha pasado. Por ejemplo, de la corrupción de Bukele, que es los $300, por ejemplo, que a mucha gente le asignaron esos $300, pero cuando fue a cobrar, otra gente, alguien más lo había sacado ese dinero. Supongo que quizás la gente, la misma gente que censó a esta gente que anduvo pidiendo los números de DUI, han tenido que ver en el retiro de este dinero, porque la gente cuando ya el beneficiario iba a querer retirarlo, ya no existía ese dinero. Está la No, corrupción por... perdón. ¿Mm? Lo que dicen las investigaciones es que le dijeron a los pandilleros que les dieran un listado. Vinieron los pandilleros y pusieron a sus familiares, cumplieran o no los requisitos, pues, y ellos fueron los que retiraron el dinero. Eso fue. Ujú. Ya se Sí, sabe. Lo que sí, porque pasa es que la fiscalía no investiga, pues. aquí hay gente que yo sé que les dieron ese dinero, pero cuando revisaron ya alguien lo había retirado. Está, por ejemplo, la corrupción también de los paquetes durante la pandemia, que supuestamente la mamá de Osiris Luna, con Osiris Luna, se robaron más de 200, no sé cuánto, 20, 250, no me recuerdo cuánto, la gran cantidad que se robaron, pero se robaron un montón. La compra de mascarillas, una gran corrupción también a una empresa en España. Los casos de las CICIES que tanto pregonó Bukele de que iba a llevar a El Salvador y resulta que lo despide cuando empezaron a sacar todo ese montón de información de corrupción. El abono que también se perdió, bueno, de muchas cosas, pero parece que la gente después de unos días ya se le olvida todo eso. Sí, por eso es importante estos esfuerzos. Y miren, yo elogiar el rol que está jugando en esta coyuntura el Frente Intercontinental, porque básicamente ustedes se han vuelto la cara visible de la oposición en el exterior. Y es a través de esta vía en la que nosotros podemos decir estas cosas y hacer un llamado a todos los salvadoreños que residen en el exterior a que hay que unirse. Miren, muchos dicen, no, pero y hay que nos vamos a unir y que buscando, ay, qué partido o qué persona. Miren, unámonos a los principios, hombre, en base a principios. A eso unámonos. Eso de que buscando personas o que no, y si no es fulanito, no. Miren, unámonos primero en principios. Unámonos en defensa de la democracia, en defensa de la verdad, en defensa de la honradez, en defensa de la libertad, que todos los salvadoreños puedan expresarse libremente, y en defensa también de nuestros propios intereses, pues.
si este gobierno está afectando los intereses de los salvadoreños en los Estados Unidos, principalmente. Entonces, unámonos en torno a eso. Y, por supuesto, el Frente Intercontinental, que se ha vuelto el rostro visible de la oposición en el exterior, creo que es una forma de poder condensar. Miren, ojalá que más y más salvadoreños estén pendientes de la información de que aquí en estos programas de ustedes se, se dan, ¿no? Y podamos ir corriendo la voz y de decir, miren, aquí hay que hacer algo. Y este es un llamado que quiero hacer, porque ya hablamos, ¿verdad?, de todo lo que está pasando en El Salvador y cómo nos afecta. Ajá, pero y ahora falta qué es lo que vamos a hacer. Y aquí, bueno, en cuanto a, a lo exterior, definitivamente hay que consolidarse, ¿no? Volcarse en la defensa de los principios, en defensa de la democracia. Y en base a eso, pues, organizarse, estar pendiente del Frente Intercontinental y buscar las vías en las que democráticamente nosotros podamos derrotar a este régimen también. Hay que ver, creo que es algo muy importante destacar la labor que ha estado llevando otras organizaciones, como por mencionar algunas, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, COFAPES, UNIDEC, que bueno, que están siendo perseguidos, están en España, ¿no? Porque les Sí, armaron un proceso. Y estas organizaciones que básicamente se han vuelto la vanguardia de la lucha del pueblo salvadoreño en este contexto de dictadura, pues. Entonces busquemos organizarnos en torno a, ya sea con estas organizaciones que acabo de mencionar u otras, ¿no? Pero hay que estar haciendo algo, hay que organizarse. Si alguien, pues, en el FMLN, en este momento, yo veo al secretario general que tiene unas conferencias de prensa y él expresa, por ejemplo, varias cosas de las que yo he dicho, ha mencionado que condena la captura de Ruth López, de los presos políticos, condena pues la corrupción por parte de este gobierno, la incompetencia de este gobierno. Pero más que conferencias, a mí me gustaría una agenda de acción, no solamente de palabra. Y esa acción yo la he estado viendo bastante en algunos compañeros que todavía están en el FMLN y algunos compañeros, estando dentro del FMLN, también colaboran con el bloque de resistencia y rebeldía popular. Otros que no, pero hay compañeros del FMLN que están ahí. Entonces, hay que buscar los espacios. Miren, si no es con el partido, no, que no les sirva de excusa estar, tener, qué sé yo, alguna diferencia con el partido para no hacer nada, hombre. No, que no sirva eso de excusa. Miren, bueno, si no quiere el partido, pues no, métase al bloque, ayúdele a COFAPES. Mire, COFAPES, la mayoría son mujeres las que están ahí y qué valentía de esas mujeres. Mis respetos. Y empiezan peleando por los que en un principio la población no apoyaba, porque decía, "Ah, es que eso, hay unos que están vinculados a partidos políticos". Miren, no, esto no es de partidos políticos, esto es de principios. Apoyar las causas justas de COFAPES, defender a esas personas, miren, es defenderse usted también, porque el respeto al debido proceso es un derecho constitucional que usted tiene. Y si dejamos que a estas personas, a estos perseguidos políticos, le violenten sus derechos, su proceso constitucional, después se lo van a violar a usted. Así que ese es el llamado, compañeros, compañeras, que nos organicemos
que sigamos este, pendientes de la programación del Frente Intercontinental y que vayamos condensando pues esfuerzos, tanto en el exterior como en El Salvador. Y solamente de esa forma vamos a poder derrotar a la dictadura. Excelente, muy excelente el llamado que has hecho. Encaja precisamente en las necesidades de la coyuntura que estamos viviendo en el país, ¿no? Gracias por la credibilidad que nos das, eso nos llena a nosotros de satisfacción y al mismo tiempo nos compromete en continuar luchando y continuar haciendo nuestros programas y mejorar, por supuesto, ¿no? Si podemos en ese contexto, ¿no? Así es que muchas gracias por tu llamado, nos hemos comido el tiempo bastante, que ha sido muy fructífero, muy buenos saludos hay que explicas muy bien, dicen por ahí, va, así es que hay mucha gente que ha entendido con facilidad lo que has explicado, ¿no? Y les vamos a pedir que compartan precisamente, si a ustedes lo entendieron bien, compártanlo con toda otra gente más, ¿va? Lo que aquí se ha dicho. Así es que te voy a agradecer mucho, Víctor, por haber estado con nosotros, por el tiempo que has tenido. Yo sé que venía de una reunión y te hemos alargado más de la hora, digamos, el conversatorio, pero ha sido muy fructífero. Para mí siempre es un gusto. Nuevamente pido disculpas porque ya teníamos algunos días de no estar compartiendo ideas con ustedes, pero aquí estamos siempre. Yo también estoy organizado, estoy haciendo mi labor, ¿no? Lamentablemente, el partido, yo siempre me considero el FMLN, por supuesto, eh, pero el hecho de que el partido se haya tomó la decisión, no la entiendo aún, de hacer un proceso en el que sacaron a muchos militantes le negaron su derecho a afiliación, a pesar de que esta únicamente se le puede quitar si una persona es sancionada o renuncia explícitamente. Pero aún así sacaron a mucha gente del partido. En la ciudad donde resido, sacaron a todos. No entiendo cuál era el interés de desmontar el partido acá. Pero nosotros nos seguimos reuniendo, nos seguimos organizando y tenemos interés siempre de luchar con esta dictadura, ya sea que nos nieguen el derecho a estar formalmente afiliados, pero el FMLN trasciende a lo que se conoce como formalmente como partido político. El FMLN es mucho más, muchísimo más que un partido político. Es un sujeto político histórico y de ese somos parte. Así que nosotros vamos a continuar aquí luchando, este, y espero pues de que también en ese camino nos vayamos encontrando más y más. Si quieren organizarse para luchar, pues aquí estoy. Ahí los que quieran contactarme, pues estamos a la orden. Excelente, ya vamos a tomar la palabra. Y bueno, quedamos pendientes porque acaba de salir la fresquecita la encuesta, la última encuesta de la Universidad Católica, ¿verdad? Que vamos a leer la primera y te vamos a invitar para que la desguacemos, ¿no? Para ver cuáles son, digamos, cómo evaluamos esta situación, ¿no? Rafael, te tenés que ir dando las palabras de despedida también. Ya, porque ya nos pasamos mucho. Sí, gracias, Víctor. Siempre le agradecemos a toda la gente que hace el tiempo para estar con nosotros porque sabemos que tienen mucho que hacer, siempre andan en muchas cosas allá y les agradecemos siempre, siempre. Y igual también hacerle la invitación a todas las personas pues que se unan. Y algunos dicen, no, ya del FMLN no quiero escuchar nada o no quiero estar con ellos, pero hay muchas otras organizaciones, el Bloque de Resistencia, está Movida, está UNIDEC, están muchas organizaciones que también están luchando. O sea, que la gente, que hay que organizarse, no hay que solamente decir, nada, que todos son iguales, porque no, no es así. Si no nos unimos, si no luchamos, o sea, es dejarle el camino sin piedras, un camino limpio. Entonces eso no hay que dejarlo, hay que luchar porque son nuestros derechos. El derecho de libertad de expresión, el derecho de circulación, o sea, todo eso tenemos que luchar y es un llamado que les hago también a todos.
Nuestra plataforma está para todas las personas que quieran estar con nosotros y hacer las denuncias pertinentes y a todas las personas pues que nos acompañan, darles las gracias también y pedirles que por favor compartan también. Y gracias, Víctor, y bueno, un saludo también para todos los compañeros del Frente para Central y de otros frentes también. Dice, Usted gracias, estuvo Rafa. en el Paracentral, estuvo usted. Sí, Mi tío Ángel Alvarado, lo conoce. tal Raúl vez Miranda. ¿Perdón? Raúl Miranda era el seudónimo. Ah, pero saber en qué zona, o sea, en qué tiempo. Este, mira, ahí Bueno, lo de los años no estoy muy seguro, pero sí en la zona de Tecoluca, del Bajo Lempa. bueno, pero mire, lo dejamos esto. Bueno, sí. Terminamos En la no te próxima. va, no, sí, no te vayas, pues, porque terminamos el programa y podemos ir conversando, o sea, no hay problema. Solo vamos a terminar el programa, pero quédate para que sigamos conversando, si así es. No, porque también decirle gracias a la gente también y que mañana, como hemos estado, mañana vamos a tener a Marisela acá del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ¿no? Así que ya saben, están todos invitados a las 2 de la tarde de El Salvador, ¿verdad? Están invitados para escuchar a la compañera Marisela del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Nos vamos a despedir con la canción que caracteriza al Frente Intercontinental, así que muy agradecidos de que ustedes nos hayan acompañado y nos vemos mañana. ¿Cómo estuvieron los comentarios? Yo, Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.